conducido por el periodista Belisario Romero Sánchez. Ponte cómodo, porque iniciamos con todo. Así es que ya estamos aquí con nuestro primer invitado. En este primer programa, amigazo, licenciado Eric Ramírez, bienvenido aquí al primer programa de Con Todo. Fíjate. Muchísimas gracias, Belisario, por tu invitación, a todo el equipo y al gran auditorio de El Observatorio Noticias, noticiero de alcance mundial. Ya lo estamos diciendo ahora antes de entrar a cuadro, que te siguen en todos lados, aquí los amigos de Colima y de todos lados de la República, algunos que están incluso en el extranjero. Les mandamos un saludo a todos y con el gusto de estar en el primer programa del año del Observatorio Noticias. Así es, te va a ir muy bien porque es muchas bendiciones aquí. Es un programa muy bendito. Todo el que viene aquí le va bien. Excelente, ¿no? Pues bien, muchas gracias por la invitación y muy agradecido por estar aquí con ustedes. Platícanos acerca, bueno, mucha gente te conoce, pero que no te conozca. Tú eres abogado, eres de la Despacho Jurídico Asesoría Legal Inteligente, ¿así se llama? Asesoría Jurídica Inteligente es nuestra firma de abogados aquí en el estado de Colima, con alcance en algunas ciudades como Ciudad de México también y Guadalajara próximamente. Y estamos muy contentos de poder estar aquí compartiéndoles algunas recomendaciones y consejos, como lo hemos venido haciendo también en diversos foros, ¿verdad? Para que la gente siempre esté en posibilidades de tener mayor información que le resulte útil. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Porque viene un año nuevo y también impuestos y de repente la gente no sabe qué hacer, a veces de repente comete o cae en un tema por desconocer cómo evitar. Platícanos, ¿qué recomendaciones es? Y en IMSS, ¿en dónde sería? ¿En SAT? Mira, Belisario, de manera muy puntual, está iniciando el 2025 y hay un ánimo de la autoridad federal de tener mayor recaudación económica, y la misma recaudación económica no nada más es a través de los impuestos, sino a través de las multas. Están diciéndonos diversos clientes, incluso aquí te traje algunos ejemplos. Mira, nada más aquí tengo algunos sobres que el Infonavit les hace llegar a las personas hasta sus domicilios, con multas que van desde los 18,000 hasta los 90 y tantos mil pesos a los contribuyentes por algunas omisiones en cuanto a sus obligaciones de cumplimiento con respecto a los trabajadores que tienen ahí registrados. También la Secretaría del Trabajo, aquí tengo una acta de verificación de la Secretaría del Trabajo. Evidentemente resguardamos la identidad de nuestros clientes, pero con multas que pueden ir el orden ya de la Secretaría del Trabajo de 10, 15 millones de pesos por omisiones en algunas de las obligaciones que tienen los contribuyentes. Aquí tengo otro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para un hospital que también le está haciendo un acto administrativo de verificación de inconsistencia, verificación profunda por inconsistencia le llaman, y aquí otro de la Conagua, incluso por unas personas que son ejidatarias allá en Minatitlán y que tienen por ahí algunas omisiones en el cumplimiento de lo que tienen que tener respecto a pozos de agua. Es decir, estos ejemplos muy concretos que yo te faltó el IMSS, ¿eh? El IMSS también, ¿no? Tenemos ahí algunos actos administrativos. El del SAT te lo hacen llegar por correo, el de Conagua te llegan y te tocan la puerta de tu casa. La Secretaría de Trabajo también llega, te toca la puerta de tu negocio y te hace una verificación, te audita y te dice todas las inconsistencias que tienes. El Infonavit no se toma la molestia, te llega a llegar una carta hasta tu domicilio y te la dejan ahí tirada debajo de tu puerta. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta información que hemos estado recibiendo por parte de los contribuyentes? Que hay una política recaudatoria por parte de las autoridades federales que no nada más es el cobro de los impuestos, sino imponerte multas. O sea, y es de manera constante, es decir, ellos están al tanto. Se viene incrementando. Esto se viene incrementando, hay una tendencia a incrementarse. Insisto, es acerca de una política recaudatoria que se está utilizando. Alguien lo puede juzgar de manera indebida, otros pueden decir que es correcto. El tema es que la gente tiene que estar atenta a que no
incurra en este tipo de sanciones, porque pueden llegar a tener repercusiones muy, muy, muy gravosas en términos económicos, patrimoniales, incluso hasta en términos de su libertad. ¿Por qué en términos de su libertad? Pues tú habrás de saber, porque tú también eres colega profesionista del derecho, que hay una reforma reciente al artículo 19 constitucional que hace algunos meses sufrió una afectación en cuanto a las hipótesis en que enmarcan la prisión preventiva oficiosa. Y esto ya se venía dando hace unos años en el tema de los delitos fiscales, pero por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó derogándose o invalidándose la fracción o la porción de ese artículo constitucional que enmarcaba los delitos fiscales como las hipótesis para poder incurrir en una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Que las personas que están sujetas a una investigación mientras dura el mismo proceso penal se queden ahí guardaditas en la cárcel, vamos a decir, en lo que pasa, en lo que se investigue y se desarrolla el juicio. Entonces, una ahí vez te quedas mientras se vino abajo el tema de los delitos fiscales con un criterio de la Suprema Corte hace un par de años, pero insistió otra vez el Congreso de la Unión, hace una reforma hace unos meses y vuelven a poner esa hipótesis para que sea susceptible de prisión preventiva oficiosa, pero ya no los delitos fiscales, sino los comprobantes falsos, los comprobantes fiscales falsos. Esto quiere decir, para hablarlo en términos más concretos y prácticos, las llamadas facturas que venden las factureras, a las cuales echan mano muchas veces los empresarios para bajar su carga fiscal. Es decir, si van a tener una utilidad en un ejercicio anual o en un periodo específico, compran una factura para decir que tuvieron muchos gastos que son falsos, evidentemente, para que salgan tablas y no haya utilidad y no paguen el impuesto correspondiente. Entonces, ante esas indebidas prácticas es que ha venido la autoridad endureciendo todo lo que es su política de fiscalización y están también endureciendo lo que es el tema de la recaudación a través de multas. Por lo tanto, ¿qué le podemos recomendar a la gente y a los clientes que nos han estado buscando con estos temas que son, insisto, cuantiosos y millonarios y que en algún punto exponen su libertad? Es a que aborden esquemas preventivos de cara al 2025. ¿En qué aspecto? Anote bien, por favor, porque se va a evitar mucho dolor de cabeza y dinero y tranquilidad. Efectivamente, eso es lo que puede generar en quien tenga este tipo de actitud preventiva, estar tranquilo, no pagar un dineral de impuestos, no pagar un dineral de multas, siempre y cuando se procure estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT, con su constante situación fiscal, ver qué declaraciones tiene que hacer de manera cotidiana, mensual, bimestral, pago de IVA, pago de ISR, si tiene nómina, pago de impuestos sobre la nómina estatal, todas las contribuciones que tengan que hacer y declaraciones, estar al corriente de las mismas. Ese es uno de los aspectos claves. No nada más con el tema del SAT, si tienen algunas obligaciones, algunos giros, algunos negocios relativos a la protección civil, relativos al cuidado ambiental, relativos incluso, ahora hay normas oficiales de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, en algunos lugares en los que son muy copiosos en cuanto a la gente y al recurso humano que tiene ahí, al estándar de que pues estén cada cierto tiempo cuidando su tema del estrés, y hay una norma oficial eso. No tienen cuidados todos esos tipos de estándares. Les va a llegar la Secretaría del Trabajo Federal, les va a hacer una verificación y si no los tienen les van a imponer multas millonarias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues simplemente con su equipo administrativo ver cuál es el checklist, si me permiten el término, o la lista de obligaciones que tienen que afrontar y cumplir para estar en posibilidades de, antes de que llegue la autoridad, tener todo previsto para que si los llegan a auditar o los llegan a revisar, estén en posibilidades de tener incluso documentos a la mano para poder argumentarle a la autoridad que ellos sí están en el cumplimiento de sus obligaciones. Si están en cuestión fiscal haciendo uso de facturas falsas o estrategias muy agresivas o arriesgadas, sugerirles que ya no lo hagan, porque pues ya está el tema de la prisión preventiva oficiosa y que pues eso los va a llevar a la cárcel. Hay opciones más inteligentes. Pueden buscar desde deducción de activos intangibles, que es algo más novedoso, más elaborado que comprar una factura, hasta incluso deducción de cuentas incobrables, una serie de estrategias que son más elaboradas, cambiar de residencia en algunos casos fiscal por una más preferente según
sea el caso en particular. Pero el recurrir a comprar una factura, aparte de que tiene años siendo un delito, ya es algo que de veras, con todo el tema del esquema de la inteligencia artificial, incluso que maneja ya la Secretaría de Hacienda, los va a poner en un radar que fácilmente va a lograr que los auditen, y si los auditan, que les impongan una multa o incluso hasta una investigación penal. Ese es el de las mejores recomendaciones que podemos hacerles. Ya incluso hay inteligencia artificial en cuestiones fiscales para que puedan saber cómo pueden estar en condiciones de cumplir de mejor manera con sus impuestos, incluso hasta para ahorrarlos. O sea, ya está en ese sentido, el contribuyente puede echar mano del machine learning y la inteligencia artificial, porque la Secretaría de Hacienda ya lo hace. ¿Quiénes son los que deben de estar, físicas, personas morales? ¿Quiénes son los que tienen que tener más cuidado en ese sentido? Mira, las personas físicas se encuentran más expuestas porque no tienen ese velo corporativo que te da ser un accionista, un socio, una persona moral. Pero las personas morales claramente también tienen que estar más al pendiente de sus obligaciones, porque son luego las que más fiscalizan. Luego ahorita acaban también de elevar un poco más la pena en el tema del lavado de dinero. Es decir, por ejemplo, que se hacían empresas fantasmas, y dice, bueno, y nunca encontraban precisamente era empresa para lavar dinero. Precisamente por eso se elevaron más las penas en ese sentido a de lo que estamos hablando. Por eso más multa millonaria, más para que la gente se ponga en orden. Los factureros, famosas empresas factureras que vendían facturas y no nada más tenían que ver con el tema de la evasión o defraudación fiscal, sino con la corrupción, porque también se prestaba que en licitaciones y construcciones alguien pues por ahí metiera una factura de que dijo que hizo ahí una obra o un servicio, y pues terminara pasándole la factura ahí a alguna dependencia pública. En otros lados, ¿verdad? Porque casi no se da eso aquí en México. ¿No? En México no, en otros países de Latinoamérica. Pero aquí el tema es que la gente pueda estar en condiciones de prevenir, porque ser sujeto a un procedimiento de estos, si no tuvieron la precaución debida, incluso si están mal acompañados, puede llegar a ser desastroso. Hay negocios que se van a la quiebra completamente, o que exponen lo que ya habíamos dicho, su patrimonio, su libertad. Hay recomendación que le podemos hacer a la gente: ya si alguien compró factura, pues decirle, no la sigas comprando. Pero si ya la compraste, que te autocorrijas. Todavía hay una prerrogativa dentro de la materia fiscal, que es la autocorrección del contribuyente. El contribuyente puede autocorregirse si la autoridad no lo ha descubierto. Entonces, que entre en un proceso de autocorrección, que no incurra en ese tipo de procedimientos que ya están muy vigilados y muy penados, que busque opciones más inteligentes, como es la deducción de otro tipo de activos y de otra lista de hipótesis de deducción que muchas veces se les pasan a la mayoría de los contadores y a la mayoría de los contribuyentes porque no están bien acompañados. Y sobre todo, que si lo hicieron, también busquen esquemas de blindaje patrimonial a socios y accionistas principalmente. En el tema de Infonavit, ¿en qué, protegiendo obviamente la identidad de la persona, pero en qué momento fue multado? O sea, en tema de Infonavit, o sea, es persona física, es persona moral, es una persona que tiene es empresario, es un empresario que no pagó. Persona física y persona moral que no hizo sus declaraciones. En un caso, y en otro caso que no hizo. Pero ¿qué tiene que ver Infonavit con el tema de con Hacienda? O sea, ¿se cruzan la información o por qué le llegó la multa? O sea, lo que pasa es que el Infonavit tiene sus prerrogativas para poder imponerte multas y cobrártelas, así como es el SAT, así como es el IMSS, así también es el Infonavit, incluso y con agua. Con agua, sí, con agua. Si tú tienes allá un terreno, yo sé que tú tienes muchas propiedades. Ni en el cuerpo. Como la moringa, dicen. Como el NIM, ¿no? El NIM. O el NONI. Sí, en una de tus múltiples propiedades que tienes en alguna de... Que ya ni me acuerdo dónde las tengo. En alguna campestre de las múltiples que tienes un pozo de agua. En la de Comala. En la de Comala, ándale. En la de Comala que tienes allá en Suchitlán, tienes un pozo de agua y no lo tienes declarado ante la Conagua, no tienes la concesión. Si te lo llegan a descubrir, evidentemente vas a ser susceptible de que te hagan un acto administrativo consistente en multarte por no haber registrado o solicitado la concesión del pozo ante la Conagua. O si la tienes. En el caso específico, yo aquí traigo una. Si la tengo, hay que reportar que... Sí la tienes, pero ¿qué crees? Que tu concesión trae una capacidad
de metros cúbicos de uso de agua. Y tú tienes la obligación de ponerle una especie como de medidor. Llegan y no tienes el medidor, multa por no tener el medidor. Ok. Y si te dan la multa y no la pagas, aquí en este caso específico ya no llegó con agua, ya llegó el SAT. Porque luego a veces las autoridades administrativas federales son medias flojitas como para cobrar y le piden ayuda al SAT. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo llegué ahí con el contribuyente. Y a ti sí te tienen miedo. Sí, sí. Más que miedo, tienen un despliegue más elaborado de auditores, de ejecutores, de personal y más capacitado. Y las otras dependencias pues están encargadas pues de hacer lo suyo. Tienen más recursos material y humano para hacer eso. Efectivamente. Entonces ahí es cuando le piden que les eche la manita el SAT, pero ya llegan con el acto administrativo firme de que la multa se la tienen que cobrar. Entonces, para no incurrir en este tipo de situaciones, la gente, desde un negocio hasta un giro, el que tú quieras, que tenga una mayor cultura en el aspecto del cumplimiento normativo. Si hay obligaciones legales por cumplir, dígase Conagua, dígase Profepa, dígase Semarnat, dígase la dependencia federal que tú quieras, incluso municipal, estatal, o sea, no... Hablando del tema de, mira, en diciembre, hace unos días, se corrió la información de que todo contribuyente tendría que tener el buzón tributario. Y que ahora ya a partir de dieron un ultimátum y era, creo que antes del 31 de diciembre. Entonces, al parecer hubo una prórroga el próximo año, o sea, todavía, y dice que el que no tenga ese buzón tributario sí es una multa, o sea, te vas a hacer multado. También evitar ese tipo de, o sea, hacerse el buzón tributario. Sin embargo, la persona dice, ¿cómo hago? ¿Qué es eso? O sea, son términos que no conocen. Efectivamente, tienen que tener siempre una noción de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, no nada más en el pago de sus impuestos, en el cumplimiento de sus obligaciones. Te pongo un ejemplo nada más como de la falta a veces que tenemos, yo me incluyo, entonces es algo genérico aquí en México, que tú abres un negocio, lo que sea, y a veces hasta la licencia municipal se te olvida y dices, luego voy y la saco. Es la mayoría de la cultura del mexicano es primero abrir el negocio y luego empezar a evaluar cuáles obligaciones tienes pendientes de cumplimiento. Bueno, si tú ya abriste tu negocio, ya le pegaste, te está yendo bien en algún punto, como es ahorita, en este año, en el ejercicio 2025, yo creo que ya es momento de que te sientes un ratito a pensar y a evaluar todas las obligaciones normativas que tienes por rubro, federales, estatales y municipales, y le empieces a dar palomita a las que tengas y a las que te hagan falta. ¿Para qué? Para que no te vayan a sorprender con una multa, porque de manera muy práctica, para no darle tantas vueltas al tema, ahí están queriendo sacar dinero y lo están haciendo. Entonces, para que no te sorprenda la gente, lo que tiene que hacer es estar prevenida. Y este es un caso. Ahora, un tema. Si ya les llegaron un documento, ya les entregaron un correo electrónico, ya les llegó un auditor, lo que sea, no es muy común que no hagan este tipo de procedimientos solos. La gente, el contribuyente, por regla general, lo vive o lo transita de manera solitaria, y eso es exponer constantemente el tema a una situación completamente gravosa, ¿verdad? A veces solos, a veces con su contador. Dice, no, pues le pregunta a mi contador. Y el contador, con todo respeto para los contadores que hacen un excelente trabajo llevando la contabilidad, no son los profesionistas indicados para atender un acto administrativo. Pueden orientarlos, pero no pueden asistirlos. Tiene que asistirlos un abogado que conozca cómo poder defender un acto administrativo o cómo nulificar un acto administrativo. Si no tienen recursos, yo siempre se lo digo a la gente, siempre háganlo asistido. Si no tienen los recursos para pagar un abogado que sea experto en la materia, también está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿verdad? Y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, no sé en este momento, no recuerdo bien cuál es el tope del crédito o la multa, pero no debe de rondar o pasar un poquito más de $1 millón de pesos. Por tercer año. No les van a cobrar. No les van a cobrar y los van a asistir, los van a orientar. Entonces, no hay ningún motivo para que el contribuyente lleve este proceso solo. Exacto, que lo atiendan. Si lo omiten y lo dejan ahí guardado, híjole, por los recargos y los intereses, y ya cuando les llega el procedimiento administrativo de ejecución, me ha tocado ver casos, aquí me tocó con el de Conagua, que ya le estaban queriendo embargar una camioneta, y el predio no se lo pudieron embargar porque era ejidal.
pero iban tras ya muy agresivos por el patrimonio de la persona, ¿verdad? Entonces yo creo que es de las mejores recomendaciones que le podemos hacer a las personas, y en el pago de sus impuestos, pues bueno, si les duele un poquito, digo, a todos nos duele a veces tener esa cultura como de pagar el tema de los impuestos, que no busquen estrategias tan agresivas, que busquen estrategias un poco más elaboradas e inteligentes. Y prevenirse. Y también prevenirse, evidentemente. ¿Los puedes orientar de manera jurídica? ¿De dónde? ¿En Facebook te pueden buscar? Claro que sí, con mucho gusto. Pueden buscarnos a mí particularmente, a su servidor ahí en las redes sociales. Tenemos ahí bastantes cuentas. ¿Las atiendes o sí, teléfono, sí las viene el atiendo. teléfono? No, pues ahí en el Facebook, en el Instagram, en Twitter, ahora llamado X, ¿no? X. Ahora que En llegó X. Elon Musk, en X, y en LinkedIn, y tenemos nuestra página con asesoríajurídicainteligente.com, y con mucho gusto podemos orientarlos. Insisto, si es el caso que nosotros podamos ayudar. A mí me han tocado, estas personas de la Conagua, que eran personas ejidatarias, yo les sugerí que por el tema podían ayudarlos la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y me parece que sí los ayudaron bien. O sea, no hay motivo incluso para que una persona que no pueda costear un abogado profesional, que digo, nosotros también siempre tratamos de ser lo más sensible ante este tipo de situaciones y ser muy empáticos con la gente, pero no hay motivo para que lo vivan solo, ¿verdad? Así es. Antes de que te vayas, y ya están aquí nuestros siguientes invitados, dice Julia Romero. Julia Romero, Aida, mi hermana, buenas noches. Saludos al programa y al abogado Eric por compartirnos la información. Feliz año. Isabel Gracias. RS, buen tema. Saludos al licenciado Eric. Yareli Magaña, es un tema clave para cualquier empresa o persona física que busque estar en regla. Así. Muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de estar aquí al pendiente y que nos mandan sus saludos. A tu gran audiencia, amigo. Así es, muchas gracias, amigo. Pues, gracias. Algo que se nos pudo pasar ahí, para... Pues nada, que esté la gente pues echándole ganas para este 2025, que todos nos vaya bien. Es una aspiración que tenemos todos, y que para que nos vaya bien, pues lo primero es que eviten estar en regla en las manos de quien les puede multar y imponer créditos cuantiosos, ¿verdad? Así es, y cobrarles esos impuestos millonarios. Efectivamente. Multas. Y que pues para eso hay que tener una opción un poquito más cautelosa y preventiva.